Hoy día en nuestro podcast vamos a hablar de Melanie Klein y sobre sus notas sobre algunos mecanismos esquizoides escrita por ella en 1946. Klein en este texto está tratando de explicar qué pasa en la mente del bebé en los primeros meses de vida, especialmente cuando sienta angustias muy intensas. Su idea principal acá es que de muy temprano aparecen formas primitivas de ansiedad y defensas psíquicas, y que esas formas tempranas después ayudan a entender la psicosis, la esquizofrenia y la paranoia. Pero también aspectos del desarrollo normal. En simple, Klein está diciendo que la mente del bebé no funciona, funciona desde muy temprano, con los entre sentimientos de amor, de odio, defensas, fantasías y relaciones con los objetos. Y por eso para ella es fundamental para entender toda la psiquis posterior. Este capítulo de Melanie Klein, donde habla de algunos mecanismos esquizoides, se refiere a la importancia de las tempranas ansiedades y mecanismos paranoides y esquizoides. Klein decía que desde hacía mucho tiempo viene pensando que antes de la posición depresiva existe una fase anterior, algo más primitivo, donde predominan ansiedades muy intensas y mecanismos de defensa muy primitivos. Ahora que ella quiere formular mejor esa hipótesis. Entonces en este libro ella había trabajado la posición depresiva, pero ahora quiere ir más allá todavía, a una etapa mucho más temprana, o sea, que no parte por que el bebé siente culpa y tristeza por dañar al objeto amado, sino que parte porque un bebé que primero vive el mundo de una forma mucho más extrema y está dividido entre bueno y malo. ¿Qué quiere decir esto? Que algo es gratificante y persecutorio a la vez. Imaginen ustedes un bebé que no piensa, ¿cierto? Al principio, o puede no pensar, mi mamá a veces me satisface y a veces no. Según Klein, en este nivel muy temprano siente algo más radical. Siente que recibe satisfacción y ahí hay un pecho bueno. Y cuando siente frustración hay un pecho malo. No es una mamá compleja todavía. Son expectativas o experiencias divididas. La hipótesis que he de presentar, dijo ella, ¿cierto?, surgieron por inferencia del material obtenido en el análisis de adultos y niños. Klein aclara que estas ideas no vienen de observar directamente la mente de un bebé desde adentro, sino de inferencias clínicas, del análisis de niños, de adultos y también de observaciones psiquiátricas. O sea, Klein contribuye lo temprano mirando lo posterior y ve en adultos psicóticos, paranoides o muy extendidos ciertos mecanismos. Incluye que esas formas ya estaban presentes desde el comienzo de la vida psíquica. Es típico entonces del psicoanálisis que no se observa el inconsciente directamente, sino que se debe inferir por síntomas, fantasías, angustias, defensas y repeticiones. Klein entonces resume su postura previa. En la primera infancia ella dice que surgen ansiedades de tipo psicótico y el yo responde con defensas específicas. Ahí estarían los puntos de fijación de figuras de futuras psicosis, dice Klein. Además, ella afirma diciendo que todos los bebés, no dice que todos los bebés sean psicóticos, sino lo que ella dice es otra cosa. Ella dice que la infancia muy temprana aparece con formas primitivas de ansiedad, ¿ya? Esas ansiedades se parecen estructuralmente a la que después vemos en psicosis si el desarrollo progresa. Pero si progresa bien el desarrollo, esas formas se elaboran y si no se elaboran, obviamente quedan como puntos de fijación patológica. Por ejemplo, un bebé siente una angustia muy intensa frente a la frustración. Si esa angustia se elabora, pasa a etapas más integradas. Si no, pueden quedar fijados modos de funcionamiento más persecutorios o extendidos. Ella afirma entonces que las ansiedades psicóticas, los mecanismos y las defensas del yo ocurren en la infancia. Y estas ansiedades tempranas influyen en todo el desarrollo,
todo el desarrollo del superyo, relación con el objeto, o sea, detalles secundarios. Para Klein, lo que pasa al principio de la vida organiza toda la estructura psíquica entera. Por ejemplo, imaginemos que un bebé vive el objeto principalmente como peligroso, persecutorio, malo, entonces le costará mucho confiar, le costará integrar amor y odio, y su yo puede desarrollarse de manera más frágil, su superyo puede volverse más cruel. Ella dijo textualmente, he puesto a menudo mi punto de vista de que las relaciones de objeto existen desde el comienzo de la vida. Y aquí aparece una de las ideas más famosas de Klein. Habla de las relaciones del objeto. Dice que existen desde el comienzo de la vida. El primer objeto de la vida de un bebé es el pecho de la madre. Y ese pecho se extiende o se divide, ¿verdad? Se divide, podríamos decir, en un pecho bueno, que gratifica, y un pecho malo que frustra. Para Klein, el bebé no vive primero puro autoerotismo, como lo diría Freud, ¿cierto? Que el primer objeto, según Freud, era el propio cuerpo del bebé, ¿cierto? Donde era fuente de placer y autoerotismo. Para Klein no, sino que dice que no es puro autoerotismo. Y después, después recién objeto, como tendría que pensar Freud, como dije anteriormente, sino que ella piensa que desde el inicio ya hay una relación con el objeto, aunque sea parcial, pero ese objeto no está integrado. No es la mamá total, no es es un objeto parcial, el pecho. ¿Por qué? Bueno, porque el bebé, por ejemplo, cuando tiene hambre y el pecho aparece, siente alivio, siente placer, seguridad, ¿cierto? Y cuando tiene hambre, ese pecho no aparece, siente frustración, rabia, angustia y habla del pecho malo, ¿ya? No significa que existan dos pechos reales, obviamente que no, sino que es más bien vivenciar psíquicamente al objeto. Ella dijo textualmente en esta cita, sugería además que la relación con el primer objeto implica lo que ella llamaba la introyección y su proyección, que sería como esa relación con el objeto. ¿Y de qué se tratan estas ideas de introyección y proyección? Bueno, se trata de que introyectar es meter psíquicamente algo del objeto, ya en la mente, ¿cierto? Algo bueno. Y proyectar es expulsar hacia afuera algo propio y ubicado en el objeto. Por ejemplo, imaginen ustedes si el bebé vive una experiencia buena, puede sentir que mete dentro un pecho bueno y siente rabia o miedo. Y si siente rabia o miedo, obviamente puede expulsarlo, esos sentimientos hacia el pecho y vivirlo como que el pecho fuera el persecutor, o sea, es como una proyección, una identificación proyectiva, ¿verdad? Bueno, la relación entre el mundo interno y externo del bebé se construye desde ese intercambio, desde las relaciones con el objeto a través de mecanismos de proyección. Algo muy importante respecto a estas relaciones de intercambio con el objeto de introyectar y proyectar es que estos procesos intervienen o se relacionan mucho con la construcción del yo y el superyo del niño, ya que la introyección y la proyección no son detalles aislados. Ellos forman el yo, forman el superyo y preparan incluso el complejo de Edipo. Para Klein, el Edipo empieza mucho antes de lo que pensaba en las etapas de Freud. Por eso aquí dice que ya en la segunda mitad del primer año se prepara el terreno. Sí, esto es bien distinto a lo que pensaba Freud. Freud, por ejemplo, ubicaba el complejo de Edipo más claramente en la fase fálica, pero Klein lo ubica mucho antes, casi desde el nacimiento, en la primera etapa de vida. Desde el comienzo, el impulso destructivo se dirige hacia el objeto. Eso afirma Klein. Klein dice que desde el inicio existe la agresión y la destructividad dirigida hacia el objeto. ¿Por qué razón dirán ustedes? Porque el bebé no solo ama, también odia, ataca en fantasía. Él
tiene la necesidad de morder, vaciar, destruir el objeto frustrador. Y esto es muy importante porque Klein le da muchísimo peso a la agresión temprana, ¿ya? Ella dice que, por ejemplo, si el pecho al niño no le llega, el bebé no solo siente pena, sino en su fantasía puede querer atacar ese pecho, morderlo, vaciarlo, arruinarlo. Entonces, Klein por eso asegura que la agresión o los pensamientos de agresión tienen mucho peso en las primeras etapas tempranas. ¿Ya? Ese sentimiento de agresión y destructividad hacia el objeto, Klein afirma que existe desde etapas demasiado tempranas en el bebé. Ya. Bueno, también Klein habla de los temores persecutorios que surgen en estos impulsos que dijimos que eran destructivos hacia el objeto, ¿cierto? Esa construcción, ese impulso destructivo que dirige hacia el objeto también va acompañado con temores o sentimientos persecutorios que surgen desde estos impulsos sádicos orales. Los ataques fantasiados al cuerpo de la madre generan luego temores persecutorios. Esto es central en la teoría de Melanie Klein. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque ella habla que el bebé ataca fantasiadamente al objeto y luego teme represalias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este objeto? Siente que lo persigue al bebé, ¿ya? Y es decir, el perseguidor externo está ligado a la propia agresión proyectada, ¿ya? Es decir, el bebé proyecta esa rabia hacia afuera, lo malo de él hacia el objeto, ¿cierto? Y luego a la vez es como un ping-pong que devuelve que ese objeto lo persigue a él por haber pensado o haber tenido esos sentimientos agresores, ¿ya? Por ejemplo, si el bebé fantasea con vaciar o destruir el pecho, después al rato él puede sentir que ese pecho malo lo va a vaciar a él, lo va a destruir a él, ¿ya? Muy importante entonces aquí que aparece exactamente en esto el núcleo paranoide. Yo dañé y ahora me dañarán, ¿ya? Así es el juego del núcleo paranoide. Entonces, Klein dice, he enumerado varias defensas típicas del yo precoz. Ella afirma obviamente que el yo es precoz y enumera estas defensas tempranas que utiliza el yo precoz, como la excisión, la idealización, la negación, el ahogo de emociones y también ansiedades, miedo a ser envenenado, miedo a ser devorado. Estas defensas son primitivas porque el yo temprano del bebé aún es frágil y no puede elaborar complejamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para defenderse, hace cosas extremas. Divide o la excisión lo bueno y lo malo, idealiza lo bueno, niega lo malo, apaga emociones intolerables. Imagínense ustedes, en vez de pensar mi mamá a veces me frustra, pero igual me ama, el bebé funciona así. Mi madre es totalmente buena o es totalmente mala. Y ahí es donde su psiquis utiliza el mecanismo de defensa que es la excisión. La mayor parte de estos fenómenos se encuentra en el cuadro psicosomático posterior de la esquizofrenia, ¿ya? Klein afirmaba que estos mecanismos tempranos podrían reaparecer en el futuro en forma de esquizofrenia, ¿ya? Por eso les llama mecanismos esquizoides, porque dividen, expulsan, niegan, idealizan, persiguen, sienten invasión, y son formas en que la psicosis aparece de modo más grave en el futuro, ¿cierto? Cuando se intensifican estos sentimientos. Klein dice que ella ha descrito este periodo temprano como una fase persecutoria o posición paranoide. Eso es como bautiza esta posición, esta etapa del desarrollo psíquico, ¿ya? Lo bautiza como la posición paranoide. Klein también llama esta posición paranoide o fase persecutoria. ¿Por qué piensan ustedes que le puso paranoide? Porque predomina el miedo y junto a ser perseguido, atacado
por los objetos malos, ¿ya? Por esa posición. Porque Klein habla, ella en el desarrollo del niño en realidad no va a hablar de fases rígidas cronológicas o lineales, sino de formas de organización psíquica que pueden reactivarse después. O sea, son oscilantes. La posición esquizoparanoide y la posición depresiva, no van en forma lineal y desaparecen o se posponen unas con otras, sino que son oscilantes y se pueden superponer unas con otras en el desarrollo de la persona durante su vida. Entonces, Klein dice que no son fases rígidas cronológicas, sino formas de organización psíquicas que pueden reactivarse después. Si los temores persecutorios son muy intensos, es decir, si el bebé no logra elaborar esta posición paranoide, tampoco podrá elaborar bien la posición depresiva. Primero hay que tolerar que el objeto no sea totalmente malo. Después recién se puede llegar a sentir culpa por dañarlo como objeto amado. Si la persecución es demasiado intensa, no se puede integrar. Eso puede favorecer, dice Klein, en el futuro, como resultado, una psicosis grave, especialmente enfocada en la esquizofrenia. El surgimiento de severas dificultades durante el periodo de la posición depresiva. Si las dificultades mayores aparecen en la posición depresiva, eso puede favorecer cuadros maníaco-depresivos en la vida posterior. Klein aclaraba y diferenciaba que las fijaciones más tempranas, es decir, los cuadros más esquizofrénicos, son dificultades ligadas a la posición depresiva, causando cuadros maníaco-depresivos. Aunque ella dijo literalmente, aunque he puesto que el resultado de la posición depresiva depende de. O sea, Klein insiste que la posición depresiva es crucial porque ahí aparece el objeto total. Cuando el bebé empieza a recibir el objeto amado y odiado que es el mismo, entonces va a surgir la culpa, el duelo, deseo de reparación, y eso es un gran progreso, o es natural, por decirlo de algún modo, ya que ahora no es pecho bueno, pecho malo, por separado, sino que el bebé ve la misma mamá que amo, también es la que odié y ataqué, y eso a él le va a doler, pero también tiene una relación humanitaria. Klein va a usar notas llamadas notas recientes de los trabajos de Faribair, ¿ya? ¿En qué coinciden? Ella dice que ambos creen que hay una fase esquizoide normal temprana. Ambos creen que esta fase ayuda a entender la esquizofrenia adulta. ¿En qué difieren? Farbain dice que se centra más en el desarrollo del yo y en las relaciones con objetos. En cambio, Klein se centra más en la ansiedad y las agresiones y defensas tempranas. Aquí la diferencia clave es que Klein no acepta que solo se internalice el objeto malo. Ella insiste en que desde temprano también se introyecta un objeto bueno, que es esencial para sostener el yo. ¿Ya? Eso es muy especial en Klein, ¿cierto? De que el yo es muy frágil y débil, entonces necesita un objeto idealizado bueno para poder defenderse, para poder sostenerse. Algunos problemas del yo temprano. Hasta el momento conocemos muy poco de la estructura del yo temprano. Klein decía o afirmaba que el yo temprano existe, pero que es muy frágil, muy cohesionado, muy fluctuante. No es un yo integrado y firme como el de un adulto, sino que es un yo que alterna entre qué momentos esta integración es a la vez también una desintegración, ya que desde el principio el yo ya cumple una función decisiva, hacer frente a la ansiedad. Ese es el propósito del yo temprano de un bebé, hacer frente a la ansiedad.
Entonces ella dice que sostiene que la ansiedad surge de la actuación del instinto de muerte dentro del organismo, ¿ya? O sea, el yo surge para defenderse de la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque actúa bajo ese instinto de muerte, por ser un yo desprotegido, un yo frágil. Entonces su raíz está en la defensa por medio de la angustia y la ansiedad, a través de una función defensiva. Klein se apoya en Freud, obviamente, especialmente cuando hablan o coinciden en la pulsión de muerte. Ella dice que la ansiedad primaria surge de la vivencia de un peligro interno destructivo. El bebé siente entonces que una amenaza interna de destrucción, como si algo dentro pudiera aniquilarlo. Entonces esa angustia luego se liga a objetos externos, sobre todo al pecho. O sea, por ejemplo, el bebé no es que piense esto verbalmente, pero vive algo como que me destruyen, me vacían, me envenenan, me persiguen, ¿ya? Y bajo esta presión de temor, el yo tiende a hacerse pedazos. Entonces la angustia aquí es tan intensa que el yo se defiende dividiéndose para poder soportarlo. Entonces aquí aparece la idea de fragmentación. El yo se protege de esa angustia destruyéndose y exhibiéndose antes de ser destruido. Esto para Klein está, es la base, digamos, de las experiencias esquizofrénicas, ¿ya? Entonces, el proceso de excisión en relación con el objeto es muy importante para el bebé, para soportar la ansiedad que surge ante este instinto de muerte dentro del organismo del bebé. Es decir, el impulso destructivo proyectado fuera es experimentado primero como una agresión oral. La agresión inicial del bebé es oral, ya dijimos, porque se relaciona obviamente con el instinto de la muerte, del sentimiento del organismo interno de la muerte. Entonces, la agresión inicial del bebé es oral. Por ejemplo, lo manifiesta en chupar, morder, vaciar o arrancar. El bebé fantasea tomar todo lo bueno del pecho y destruir lo malo. Entonces el pecho se vive como bueno, completo, protector, malo, roto, despedazado y persecutorio. Este primer objeto, entonces, bueno, actúa como un punto central del yo. El pecho bueno, introyectado, ahí va a ayudar a ese yo frágil, va a ayudarlo a cohesionarse. Es decir, esta idea es clave en Klein, porque el objeto bueno interno funciona como un núcleo organizador, ¿ya? Lo ayuda a organizar su mundo interno. Cuando el bebé siente que tiene adentro algo bueno, eso lo calma ante este instinto o ansiedad ante la muerte dentro de su organismo. Entonces, al tener un objeto introyectado bueno, organiza su yo. Y el bebé es suficientemente sostenido, alimentado y calmado, y no solo recibe satisfacción corporal, sino también va construyendo internamente una experiencia de que el objeto es confiable, ¿ya? Creo que el yo es incapaz de dividir al objeto sin una excisión del yo mismo. Cuando el bebé divide al objeto, también se divide a sí mismo. No se puede decir esa parte mala está afuera, sin que una parte del propio yo también queda ligada a eso. O sea, la excisión del objeto implica también la excisión del yo, ¿ya? La introyección y la proyección son también usadas desde un principio, dice Klein, por el bebé. La excisión, la proyección e introyección trabajan juntas desde un comienzo. Proyección e introyección trabajan juntas desde un comienzo, ya que la proyección saca o sacó fuera lo malo del propio, ¿cierto? Y la introyección es cuando el bebé mete dentro lo bueno del objeto. Y la excisión le sirve para soportar o separar radicalmente lo bueno de lo malo. La idealización está ligada a la excisión del objeto. O sea,
Cuando idealiza al bebé como mecanismo de defensa de su yo, lo liga, ¿cierto?, a la excisión, al objeto parcial. Generalmente al objeto bueno, obviamente, lo idealiza como defensa contra aquel persecutorio. Si el pecho malo da mucho miedo, el bebé exagera el valor del pecho bueno y lo vuelve perfecto, ilimitado, protector absoluto. Por ejemplo, imaginen una mamá que me calma y si no, hay un objeto completamente bueno que me salva del terror. Otro mecanismo de defensa que utiliza el bebé del yo es la negación de la realidad psíquica. Cuando la angustia es muy intensa, el bebé niega la existencia del objeto malo y de la frustración. La negación no es solo no pasó nada, sino que es una especie de anulación omnipotente, como si el psiquismo dijera, eso malo no existe, lo destruyo negándolo. Ya, entonces ese mecanismo mental de defensa del bebé ante una realidad psíquica es como hacer caso omiso, ¿cierto?, para inhibir el dolor, pensando que no pasó nada. Es como su omnipotencia mental anula el dolor para no sentirlo. Luego el bebé también puede utilizar la identificación proyectiva, ¿ya? Entonces aquí es uno de los conceptos más importantes de Klein, que significa que no es solo proyectar algo en el otro, ¿ya? Sino meter fantasiadamente partes del propio yo dentro del objeto para controlarlo, poseerlo o atacarlo desde adentro. ¿Ya? Imaginen ustedes un sujeto que puede sentir, temo mi rabia dentro de mí y ahora tú eres el rabioso, no yo. O yo meto dentro de ti una parte mía y ahora te controlo. Y en clínica adulta esto después puede verse con vínculos donde alguien hace sentir al otro exactamente algo que no logra sostener por sí mismo. Entonces lo proyecta en el otro, como omnipotencia. El bebé no solo proyecta las partes malas de su yo, sino que también expulsa partes buenas. ¿Ya? Por ejemplo, no solo va a expulsar el odio, sino también el amor, su bondad, sus capacidades buenas. Y la consecuencia de esto, que si es de forma excesiva, que él expulsa estos sentimientos buenos, estas cosas buenas, hacia el objeto exterior, su yo también podría quedar, o el sujeto queda empobrecido y siente que lo bueno está más afuera que su interior. Ejemplo, una persona puede idealizar totalmente a alguien y sentir que todo lo bueno está en él. Y yo no tengo nada, yo no valgo nada, esa persona es la que vale, etc. Entonces tampoco es muy bueno, sino más bien en su justa medida. Y esto recordaría mucho posteriormente la terapeuta, en la clínica, ¿cierto? Las relaciones o vínculos dependientes. La identificación proyectiva entonces es la base de muchas situaciones de ansiedad. Fantasiadamente dentro del objeto genera después miedo de quedar atrapado, perseguido, controlado desde adentro. Si el bebé fantasea entrar en el cuerpo de la madre para controlarla, después puede temer quedar preso dentro de ella o simplemente ser controlado desde dentro de ella. Y esto se vincularía, según Klein, con la paranoia, la claustrofobia, sentimientos de impotencia, miedo a ser invadido, etc. Klein está diciendo algo aquí muy potente, que desde el comienzo de la vida hay relación con objetos. No hay una mente vacía. El bebé desde muy temprano se relaciona con el objeto, y ese objeto viene a ser el pecho materno. Ese objeto se vive escindido, parcial, ¿cierto? Como pecho bueno, pecho malo. Y desde muy temprano hay amor y odio.
No solo ternura, también hay agresión intensa y la ansiedad central al comienzo es persecutoria. El bebé teme ser destruido por la pulsión de muerte, ¿cierto? El sentimiento a la muerte. Teme ser devorado, vaciado, perseguido, envenenado, etc. Entonces el yo temprano se defiende con mecanismos muy primitivos, que sería la excisión, la proyección, la introyección, la idealización del objeto, la negación, identificación proyectiva. Si estas ansiedades y defensas no se elaboran bien, puede quedar en fijaciones que después pueden reaparecer con lo que dijo Klein, ¿cierto? La famosa esquizofrenia, la famosa paranoia u otras patologías que son graves. En resumen, la excisión es dividir radicalmente en la mente, ¿cierto?, lo bueno y lo malo del objeto. La proyección es poner fuera algo propio, es decir, algo mío, ya sea bueno o malo, en el objeto externo, la persona externa. La introyección es lo contrario, es meter dentro algo del objeto, que a mí me gusta, ¿cierto? Idealización es un mecanismo de defensa, de convertir el objeto bueno en perfecto para defenderse del malo. Y la negación es anular psíquicamente algo intolerante. Identificación proyectiva es meter fantasiadamente partes del yo dentro del objeto para controlarlo, dañarlo o poseerlo. Y la posición paranoide esquizoide es la etapa temprana donde predomina la excisión, la persecución y la ansiedad intensa. La posición depresiva, en cambio, es el momento en que el objeto empieza a ser reconocido como total o completo, ¿cierto? Ya no solamente parcial. Y aparecen ahí, junto con esta visión, la culpa, el duelo y el sentimiento de reparación. Klein sostiene entonces que en los primeros meses de vida, el bebé organiza su experiencia en torno a un objeto parcial, que es el pecho, y lo extiende, ¿cierto?, entre bueno y malo, y frente a ansiedades persecutorias muy primitivas. El yo temprano utiliza defensas como la excisión, la proyección, la introyección, la idealización, la negación y la identificación proyectiva. Estos mecanismos, normales al inicio, pueden convertirse en punto de fijación en futuras patologías psicóticas si no se elaboran adecuadamente. A continuación vamos a hablar de los procesos de excisión en relación con el objeto que habla Melanie Klein. Vamos a hablar de las relaciones objetales esquizoides. Aquí Melanie Klein empieza a mostrar cómo se ven en la vida en relación concreta todos los mecanismos que venía describiendo antes. Ya es cierto que nombramos anteriormente como la excisión, la proyección, la introyección, la identificación proyectiva. O sea, ya no solo habla del bebé aislado, sino cómo esos mecanismos repercuten en la manera de que una persona se vincula con los demás. Klein dice que cuando hay una excisión, una división entre objetos bueno y malo muy violenta del yo y una proyección excesiva, la persona en que deposita eso empieza a ser vivida como persecutoria. Esto es bien importante, ya que no es persecutorio porque sí, sino porque el sujeto ha proyectado en partes destructivas, odiadas o peligrosas de sí mismo. Entonces, después siente que ese otro lo amenaza. Es como si dijera inconscientemente: puse en ti toda mi parte mala y ahora tú eres peligroso para mí. A la vez esto genera culpa. ¿Por qué? Porque esa parte agresiva proyectada también es sentida como peligrosa para el objeto amado. Entonces aparece una culpa particular. No desaparece del todo, aunque proyecte hacia afuera. En el fondo, el sujeto sigue sintiendo una responsabilidad inconsciente respecto de las personas en las que depositó esas partes agresivas. O sea, desvió la culpa, pero no logró eliminarla. Klein también afirma que estas relaciones esquizoides tienen una naturaleza narcisista. ¿Por qué? Porque esto es importante y puede ser desarrollada acá
porque el objeto no se ama o se odia simplemente por lo que es, sino porque contiene partes del propio yo. Si una persona recibe la proyección de partes buenas del yo, entonces será muy amada e idealizada. Si recibe las partes malas del yo, será odiada o temida. Pero en ambos casos, la relación sigue siendo narcisista. ¿Por qué razón? Porque el otro funciona como soporte o espejo de esas partes del propio self. Ejemplo, fíjense bien, si alguien idealiza muchísimo a una persona y admira sin medida, Klein diría que quizás esa persona está conteniendo las partes buenas del yo, que el sujeto no logra vivenciar dentro de sí. Y si otra persona le resulta insoportable, persecutoria o amenazante, puede ser que está depositando en ella aspectos malos o destructivos de sí mismos. Klein agrega que ambos tipos de relación suelen tener rasgos obsesivos. Esto también es interesante porque controlar al otro muchas veces equivale inconscientemente a controlar partes del yo que han sido puestas en ese otro. Entonces, si alguien ha proyectado demasiado en sí en otra persona, solo puede controlar esas partes controlando a esa persona. Ahí Klein hace un puente muy fino entre la neurosis obsesiva. Dice que una raíz de los mecanismos obsesivos podría estar justamente en esta identificación proyectiva temprana, es decir, el sujeto intenta dominar fuera lo que en realidad le pertenece psíquicamente a él mismo. Esto también ayuda a entender el aspecto obsesivo de la reparación. A veces pudiésemos encontrarnos con un sujeto que no solo quiere reparar el objeto dañado, sino también reparar partes de sí mismo que siente destruidas o depositarlas en el otro. Entonces puede quedar compulsivamente ligado a ciertas personas o bien escapar de ellas, para evitar tanto el daño que cree haber introducido en ellas como posible retaliación. Entonces aquí aparece la artificialidad y la falta de espontaneidad de las relaciones esquizoides. Clay describe de que después de un rasgo típico de las relaciones objetales esquizoides, su artificialidad, es decir, el vínculo no influye con naturalidad. Hay algo forzado, poco espontáneo, como si la persona no pudiera realmente estar viva en el vínculo. Esto va acompañado con una perturbación en el sentimiento del yo y la relación con los otros, y se vuelve artificial, pero también la relación consigo mismo. La persona puede sentirse lejana de sí. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque se ve poco auténtica, partida, como si no tuviera realmente presente en su propia vida emocional. Entre otras palabras, para Klein, no solo se altera la relación con el mundo externo, sino también la relación con la propia realidad psíquica. Esto se parece mucho a lo que después se podría asociar con las experiencias del vacío, la despersonalización o la extrañeza de sí mismo, ¿ya? Un punto importante es la soledad y temor a separarse. ¿Cómo lo trata o lo desarrolla Klein? Aquí Klein pone un ejemplo precioso y muy importante: el sentimiento de soledad y el miedo a la separación. Ella dice que una fuente de esos sentimientos depresivos y dolorosos están en el temor a haber destruido el objeto con la propia agresión. Pero agrega algo más fino: detrás también están los procesos de excisión y proyección. Si predominan elementos agresivos en la relación con el objeto, cuando ese objeto se va o se separa, el sujeto puede sentir que dejó en él parte de sí mismo, especialmente partes agresivas y destructivas. Entonces teme que el objeto quede dañado y al mismo tiempo siente que también pierde algo de sí. Eso debilita al yo y produce un profundo sentimiento de soledad, como si ya no hubiera nada interno que lo sostenga. Por ejemplo, no sería simplemente, yo extraño a esa persona,
sería algo como más radical. Si esa persona siento que partes de mí quedaron fuera, que estoy vacía, que no tengo sostén, ¿ya? Entonces, esa soledad mucho más profunda, más estructural. Klein aclara que esto se puede encontrar no solo en cuadros patológicos, sino también en formas más leves, incluso en sujetos normales. Por eso dice que rasgos como timidez, falta de espontaneidad o incluso un interés exagerado por los demás puede estar relacionado de alguna medida con esa posición esquizoparanoide. También menciona que incluso perturbaciones comunes del pensamiento como bloqueos temporales, desconexión de ideas, asociaciones raras, pueden entenderse como momentos en el que el yo queda temporalmente escindido. La posición depresiva en relación con la posición esquizoparanoide. Bueno, este es uno de los núcleos más importantes de este texto. Klein dice que con la introyección del objeto total, objeto completo, ¿cierto? Más o menos en el segundo o cuarto primer año, el psiquismo da un enorme paso. El niño ya no percibe a la madre solo como pecho bueno y pecho malo por separado, sino que en esta etapa la ve como una misma persona que puede ser amada y odiada al mismo tiempo. Y aquí pasa algo decisivo. Aparecen sentimientos de dolor, de culpa y duelo. ¿Por qué? Porque ahora el niño siente que sus impulsos agresivos no iban dirigidos a un objeto malo separado, sino al mismo objeto que ama a la vez. Por eso la posición depresiva es tan importante, porque inaugura una nueva forma de relación más integrada y más realista. La culpa ya no es simplemente persecutoria como en la etapa de la posición esquizoparanoide, sino depresiva, ¿ya? Es decir, ya no se trata solo de que me van a castigar, sino que, bueno, yo he dañado a alguien que amo, y eso cambia completamente la vida psíquica del niño. Klein dice algo muy lindo aquí: la experiencia de los sentimientos depresivos integra más al yo. ¿Por qué? Porque aumenta la comprensión de la realidad psíquica, la percepción del mundo externo, cómo funciona, ¿cierto? Y la síntesis entre lo interno y lo externo. Dicho de otra forma más simple, sufrir por haber dañado al objeto amado vuelve a la mente más compleja, más humana y más unificada. Entonces, dentro de la posición depresiva, aparece el sentimiento o el impulso de la reparación, que esto también es un concepto muy importante. Esta etapa, en la posición depresiva, aparece algo central, que es el impulso a reparar. Este impulso nace justamente desde el dolor, desde la culpa y del miedo a la pérdida del objeto amado. El niño quiere protegerlo, restaurarlo, cuidarlo, recomponer lo que siente haber dañado con su agresión. Esto es muy clave para Klein, porque la reparación es solo una defensa, no es solo una defensa, sino también una base para el amor maduro, para las sublimaciones, para el cuidado genuino del otro y para una mejor integración del propio yo. Imagina, si antes la lógica era odio al pecho malo y ahora empieza a surgir algo así como temo haber dañado a mi mamá, quiero recuperarla, protegerla o repararla. Por eso Klein ve la posición depresiva como una conquista fundamental para el desarrollo psíquico, ¿ya? Entonces la posición depresiva es muy importante para el desarrollo emocional y psíquico y la integración total del yo. Ahora vamos a conversar un poquito de los mecanismos o de la persistencia de los mecanismos esquizoides, ¿ya? Klein aclara que algo muy importante: cuando aparece la posición depresiva, los mecanismos esquizoides que antes ya habíamos nombrado, ¿cierto?, no van a desaparecer del todo. ¿Por qué? Porque siguen existiendo, aunque menos intensos y obviamente más modificados. Por eso ella dice que
durante mucho tiempo hay una interacción entre la posición esquizoparanoide y la depresiva, ¿ya? Si el desarrollo va bien, poco a poco disminuye la intensidad de las ansiedades persecutorias. El objeto se vuelve menos idealizado y menos terrorífico, y el yo se integra más. Pero si el niño no puede tolerar la posición depresiva por la culpa, el duelo o la angustia, que son demasiado intensos, entonces puede producirse una regresión a la posición esquizoparanoide. Y aquí aparece el famoso círculo vicioso. Al no poder tolerar esa culpa depresiva, el yo retrocede entonces. ¿A dónde? A las defensas primitivas. ¿Cuáles eran esas? La excisión y la proyección, que eran ligadas específicamente a la posición esquizoparanoide, ¿cierto? Bueno, eso refuerza los temores persecutorios. Y así se sientan bases para las esquizofrenias u otras perturbaciones graves que el niño puede manifestar, o en la adultez también. Vamos a ejemplificar con algo muy cotidiano que hizo Klein respecto al tema mencionado anteriormente, ya, para ver cómo se materializa. Klein pone un juego clínico muy importante. Habla de un paciente que había sido destetado bruscamente a los 4 meses porque la madre se enfermó y además no la vio durante varias semanas. Antes era un niño que era vivo, interesado en el entorno, y después quedó apático, retraído, aunque aceptó la comida sustitutiva sin protestar. Klein aquí interpretó que este niño ya había alcanzado, al menos parcialmente, una relación con el objeto bueno total y había entrado en una posición depresiva, pero la pérdida repentina del pecho y de la madre fue demasiado fuerte y no pudo elaborar esa pérdida. Entonces se reforzó regresivamente a la posición esquizoparanoide y apareció, ¿qué cosa? La apatía, no, porque esta no sería completamente una falta de interés, sino una expresión de una defensa muy primitiva, una retirada del mundo, un empobrecimiento del yo, una regresión frente a una pérdida demasiado precoz y dolorosa. Pero al mismo tiempo, ese paciente conservó muy fuerte el anhelo por el objeto bueno, total. Tenía gran capacidad de amor y deseo de confiar, como si toda la vida estuviera marcada por el intento de recuperar ese pecho bueno y total que alguna vez tuvo y que perdió. Este ejemplo puede servir muchísimo para graficar, ¿cierto?, cuando oscila la posición esquizoparanoide sobre la posición depresiva y cuando obviamente es muy intensa los sentimientos de culpa, de reparación, ¿cierto?, o de la pérdida, digamos, que reactiva los mecanismos de defensa, o simplemente aparece como un empobrecimiento del yo, traducido, digamos, al aislamiento, ¿verdad? A lo que manifestaba en este caso el niño, ¿verdad? Sentimientos de soledad, sentimientos de tristeza, de pérdida, ¿cierto?, repentina del pecho. Bueno, en este caso. Pero no del todo, porque obviamente Klein decía que tenía esperanza de recuperarlo. La relación entre fenómenos esquizoides y maníaco-depresivos. Klein, bueno, en este apartado, Klein pregunta por la relación entre ambos tipos de cuadros. Dice que siempre hay fluctuaciones entre la posición esquizoparanoide y la depresiva, incluso en el desarrollo normal. Por eso no puede trazar una separación rígida. Ella sospechaba que esta interacción temprana puede ayudar a entender por qué en la clínica muchas veces se mezclan rasgos esquizoides con rasgos depresivo-maníaco. De hecho, pone un caso de un paciente maníaco-depresivo muy marcado con tendencias suicidas, oscilaciones intensas y cambios de humor severo.
en que aparecían también mecanismos claramente esquizoides. Lo que Klein muestra es que a veces las personas, una persona puede aparecer deprimida, culpable, incluso llorando, pero a la vez desconectada de lo que siente, o puede reconocer intelectualmente algo como sin contacto emocional en ello. Ahí se ve cómo se mezcla la organización depresiva y la excisión esquizoide, ¿ya? La excisión, o sea, desconectarse de su sentimiento, de su emoción, no poder elaborarlo. Esto es muy fino, ya que la paciente podía decir que estaba mal, incluso llorar, pero no lo sentía del todo. Como si una parte estuviera ahí y la otra no, ¿verdad? Esto es muy kleiniano. ¿A qué se refiere esto? Esto es muy kleiniano porque no hay una personalidad plenamente integrada, sino partes que no cooperan entre sí. Y por eso Klein concluye provisoriamente que las perturbaciones maníaco-depresivas y esquizoides podrían estar mucho más relacionados evolutivamente de lo que suele pensarse. ¿Cuáles son las defensas esquizoides que habló Klein? Bueno, Klein aquí con las defensas esquizoides entra directamente en clínica y la técnica, ¿cierto? Dice que los pacientes esquizoides son especialmente difíciles de analizar porque su actitud es retraída, poco emocional, con fuerte narcisismo y una hostilidad fría o distante hacia el analista. Lo más difícil, decía, que es muchas veces no responden a las interpretaciones, no necesariamente porque se opongan activamente, sino porque parte de la personalidad está dividida o escindida. Entonces, el paciente puede oír, entender intelectualmente e incluso admitir que algo puede ser correcto, pero también decir, esto no significa nada para mí, esto es muy importante. No se trata solo de la resistencia neurótica clásica, se trata de una desconexión más profunda. Se trata de que hay pensamientos, afectos y partes del yo que no logran juntarse. Klein muestra un caso en este texto donde un paciente, al sentir envidia, frustración y agresión hacia la analista, de pronto cambia de tono y se vuelve inexpresivo o inexpresiva y dice que ya nada le importa. Y la interpretación que Klein hace es que en vez de tolerar la culpa y la depresión por sus impulsos destructivos hacia el objeto, el paciente escinde y ataca partes de sí mismo. Entonces, no siente tanto la ansiedad como la desintegración, el vacío y la desconexión. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la defensa esquizoide no solo proyecta hacia afuera, también puede volver la destructividad contra el propio yo. Es decir, en vez de decir odio a mi objeto, una parte del sujeto puede aniquilar sus propias emociones para no sentir el conflicto.